Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mauricio Cano y hoy le voy a hablar sobre el método de la fuerza atractiva. Un poco introduciendo el tema, en un canal hidráulico, cuando el agua fluye sobre este, o también es el caso de una tubería, se crea una fuerza la cual actúa sobre el fondo de este canal, siguiendo la misma dirección del flujo del agua. Esta fuerza, que viene a ser un empuje sobre el área mojada, se le conoce como fuerza atractiva o también como fuerza de arrastre. En algunos libros también se encuentra como el esfuerzo de corte. Esta fuerza de arrastre también es equivalente a la componente de la fuerza de la gravedad, que es paralela al fondo del canal hidráulico. Asimismo, esta fuerza de empuje es propensa a arrastrar todo tipo de sólidos o materiales que se encuentran en el fondo del canal, generando así la erosión. Ese tipo de métodos solamente se puede desarrollar en canales erosionables. ¿Qué quiere decir esto? En canales que no incluyen revestimiento de concreto. Con respecto a los objetivos de este trabajo, como objetivo general tenemos explicar en qué consiste la fuerza atractiva en los canales hidráulicos y como objetivos específicos se tiene, uno, desarrollar ejercicios que puedan hacernos comprender mejor sobre qué trata la fuerza atractiva en los canales hidráulicos y analizar e interpretar los resultados obtenidos. Como primer ejercicio tenemos el que se encuentra presente, el cual es diseñar un canal de sección trapezoidal sin revestimiento, el cual permite conducir un canal de 40 metros cúbicos sobre segundo sin que erosione la sección. El canal será excavado en un material aluvial grueso, poco angular, de tal manera que el 25% tenga un diámetro mayor a 40 milímetros. Y tenemos como datos la pendiente del fondo del canal de 0,001 y un coeficiente de rugosidad de 0,022. Como primer paso, se debe determinar el ángulo de reposo con la ayuda de este ábaco proveniente de los libros, en este caso el libro de French. Con este ábaco se va a determinar el ángulo de reposo del material. Entonces, este ábaco funciona de la siguiente manera. Con el diámetro del material que nos dan, que en este caso es 40, buscamos conectar con la curva, en este caso, del material poco angular, que es lo que nos brinda el ejercicio. Entonces, al conectar esos dos datos, nos damos cuenta de que aproximadamente se tiene un ángulo, como se puede ver acá, de 37 grados. Como paso número 2, se tiene que asumir, ya que como nos comentan de que es un canal que no debe erosionar, para que esto se cumpla, se debe cumplir esta condición, en donde el ángulo de reposo del material debe ser mayor que el ángulo del talud, que viene a ser teta. Entonces, de acuerdo a lo obtenido previamente, tenemos un ángulo de 37, por lo que con la ayuda de esta tabla se tiene que nuestro ángulo es de 33 grados, y considerando que un talud es de 1.5 en 1, por lo que también tenemos el valor de z. Como paso número 3 se procede a calcular K. ¿Qué viene a ser K? K viene a ser la razón de la fuerza atractiva, que se puede obtener de la siguiente ecuación. La raíz cuadrada de 1 menos el seno del ángulo del talud al cuadrado sobre el seno cuadrado del ángulo del material en reposo, que son los dos datos que hemos hallado anteriormente, teniendo un valor de K para un 0,43. Como siguiente paso, se procede a calcular tanto los esfuerzos, tanto en el talud como en el fondo del canal. En el caso del fondo del canal, la fórmula para obtener esto viene a ser el diámetro del material, en este caso 40 sobre 13, teniendo así un esfuerzo tangencial en el fondo del canal de 3,08 kilogramos sobre metro cuadrado. Y con este valor obtenido, se procede a hallar el esfuerzo tangencial en el talud, el cual se obtiene multiplicando el coeficiente de razón, la fuerza atractiva, por el valor hallado previamente, el esfuerzo en el fondo del canal, teniendo así un valor del esfuerzo en el talud de 1,32 kilogramos sobre metro cuadrado. Como paso 5 se procede a calcular la relación solera sobre el tirante, B sobre Y, en el cual para eso tenemos que ayudarnos de los dos siguientes ábacos, ya que vamos a obtener dos tirantes diferentes, uno con respecto al fondo del canal y otro con respecto a los taludes.
Normalmente en algunos ejercicios nos suelen brindar el valor de esta relación, pero en este caso, como no se brinda la información, se asume que esa relación es igual a 5 para colocarlo en el abaco, ya que este abaco funciona en colocar la relación y conectarlo con el talud, de tal forma que podamos obtener un coeficiente tractivo tanto para el talud como para el fondo del canal. En el caso del talud del canal, asumiendo que, como ya se mencionó, que la relación es 5, se puede ver acá en el abaco que conectando con esta curva, la cual representa que el talud es de 1.5, que también lo hemos hallado previamente, se tiene que el coeficiente tractivo del esfuerzo del talud es de 0.75. El proceso se repite tanto para el fondo del canal, en donde asumiendo que la relación B sobre Y es 5, se tiene que el coeficiente del esfuerzo tractivo es de 0.98 para el fondo del canal. En el paso número 6 se procede a hallar los valores de los tirantes, tanto como para el talud como para el fondo. Como se mencionó anteriormente, se van a hallar dos valores del tirante. En el caso del fondo del canal, la fórmula para hallarlo es el coeficiente de fondo, hallado anteriormente, multiplicado por el peso específico del agua, el cual se considera como 1000, por el tirante hidráulico, que es lo que vamos a obtener, y por la pendiente. En este caso, como tenemos todos los valores, despejamos todo en función del tirante hidráulico, el cual tiene un valor de 3.14 metros para el caso del fondo del canal. Y en el caso del talud, la fórmula viene a ser muy similar, solamente que con los valores del talud. Usamos el esfuerzo del talud hallado previamente y el coeficiente del talud, teniendo así un valor de 1.77 metros. Pero ¿cuál de los dos valores se debe tomar? Se debe considerar siempre el valor menor de los dos. De tal forma que teniendo ya un tirante de 1.77 metros, se puede obtener, gracias a la relación B sobre Y, también el valor de la solera, que viene a ser de 8.85 metros. Entonces ya con esos dos valores se pueden hallar los parámetros hidráulicos del canal trapezoidal. Podemos obtener el área hidráulica, el perímetro mojado y el radio hidráulico. Al igual también que el ancho superficial, la profundidad hidráulica y el factor de sección. Con respecto al área hidráulica, con la fórmula que se ve en la imagen, se obtiene un área de 20.36, un perímetro mojado de 15.23 metros y un radio hidráulico de 1.34. Con esos tres datos podemos hallar la velocidad con la ayuda de la ecuación de Manning, que se encuentra en la parte de acá abajo, en donde es 1 entre el coeficiente de rugosidad, que también nos lo brinda el ejercicio, por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente del fondo de canal elevado a la 1/2. Con esto tenemos la velocidad de 1.74 metros sobre segundo y multiplicando esto por el área hidráulica tienen el caudal, que es de 35.43. Con este caudal podemos ver que es un valor próximo a 40 metros cúbicos sobre segundo, que era lo que nos decía el ejercicio, por lo que este valor es válido. En el caso de que se presente un valor muy alejado del solicitado, se debe repetir el ejercicio modificando ya sea o la relación B sobre Y, de tal forma que se tiene que repetir todo el proceso hasta que se tenga un valor del caudal. Finalmente, con esto procedemos a hallar el borde libre del canal con los tres métodos brindados. En el caso del primer método, como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos que trabajar con los valores en el sistema inglés, en pies. Y resolviendo todo de acuerdo al primer método, tiene un borde libre de 0.87 metros. Con el segundo método se obtiene un valor de 0.6 metros, ya que estamos trabajando con un caudal mayor a 1 y es este, un canal sin revestir. Y finalmente con el método número 3 se obtiene un borde libre de 1 metro. Realizando el promedio de los tres, se obtiene un borde libre de 0.82 metros. Y finalmente, con todos estos valores obtenidos, tanto en la solera como el tirante hidráulico como el borde libre, se puede obtener el canal completo, tanto el ancho superficial como todas las longitudes necesarias. Con respecto al ejercicio número 2, es muy similar. En este caso nos piden diseñar y comprobar para un canal trapezoidal con un caudal de 15 metros cúbicos sobre segundo, sin que presente erosión,
Nos comentan también de que va a tener un diámetro de 3,2 centímetros o 32 milímetros. En este caso se trata de elementos muy redondeados. Nos brindan la pendiente del canal también. Un S es igual a 0,0015 y un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,025. El talud del canal es de 2,1, en este caso de 2 en 1. La relación supuesta es de B sobre Y es igual a 5 y considerar el peso del agua como 1000 kilogramos. Entonces, a comparación del ejercicio pasado, acá tenemos más información, por lo que será un poco más rápido este ejercicio. Con el paso número 1, eh, procedemos a hallar el esfuerzo tangencial en términos del tirante hidráulico, en donde se usa la siguiente fórmula, es 0,775 por el peso específico del agua por el tirante por la pendiente. Entonces tenemos que el esfuerzo tangencial es igual a 1,16 por el tirante hidráulico. Como paso número 2, al igual que el ejercicio anterior, se procede a calcular el ángulo de reposo material. En este caso nos dicen que tenemos un diámetro de material de 32 milímetros. Entonces, conectando, y que es un material muy redondo. Entonces, conectando con esta primera línea, la que se encuentra más abajo, nos damos cuenta de que tenemos un valor de 32 grados, que viene a ser el ángulo de reposo. En el paso número 3, se procede a calcular el teta, como en el caso anterior, y se asume que el ángulo del talud es de 26 grados. Con esos dos valores se procede a hallar el valor de K, de la razón de la fuerza atractiva, en donde se tiene un valor de 0,597, con la misma fórmula que en el ejercicio anterior, en donde, seguido a esto, se procede a calcular el esfuerzo máximo tangencial, considerando que el diámetro, como se mencionó anteriormente, es de 32 milímetros. Este valor se le divide entre 13 y se tiene que el esfuerzo tangencial es de 2,46 kilómetros por metro cuadrado para el fondo del canal. En el caso del talud, se multiplica el valor de K por el talud, por el valor del fondo del canal hallado previamente, donde tenemos un valor para el talud, un esfuerzo en el talud de 1,46 kilogramos sobre metro cuadrado. Con eso se procede a hallar el tirante hidráulico con la ecuación anteriormente calculada, en donde se tiene un tirante de 1,26 metros para este caso. Y con respecto a la relación, que nos dice que es 5 de la solera sobre el tirante, se tiene que la solera mide 6,30 metros. Luego, una vez ya teniendo esos datos, al igual que en el ejercicio anterior, se pueden calcular los parámetros hidráulicos, que se pueden ver en la parte de abajo, tanto el área hidráulica como el perímetro mojado, como el radio hidráulico, como el ancho superficial, la profundidad hidráulica y el factor de sección. Con esos valores se puede calcular tanto la velocidad como el caudal, y con la ayuda de la ecuación de Manning, se calcula la velocidad de 1,48 metros sobre segundo, y multiplicando ese valor por el área hidráulica de 11,05, se tiene que el caudal es de 16,35 metros cúbicos sobre segundo. Luego, con esto, ya podemos calcular el borde libre, igualmente por los tres métodos, en donde sacando un promedio de los tres métodos de 0,76, 0,6 y 1 metro, se tiene que el borde libre promedio es de 0,79, que es el que vamos a considerar en este caso. Y finalmente se hace el diseño completo del canal, ya incluyendo el borde libre y todas las longitudes, bastantes. Y bueno, ya para concluir, con respecto a esos ejercicios desarrollados del método de la fuerza atractiva, se pueden identificar casos donde no se encuentra un diseño del canal estable de la primera, en un principio. Por ello, para estos casos, en el caso se presente un caudal muy elevado, se debe realizar este proceso nuevamente, en donde se debe cambiar, por ejemplo, la relación solera con el tirante hidráulico, de tal forma que se pueda obtener un diseño óptimo y eficiente. Con respecto al diámetro del material, al igual que la forma, nos podemos dar cuenta de que son valores que influyen directamente en el cálculo de la fuerza atractiva. Por ello es importante la utilización de estos ábacos y gráficas para poder obtener la fuerza atractiva. Y finalmente,
Eh, en ambos casos se obtuvo una sección, en ambos ejercicios se obtuvo una sección hidráulica eficiente y estable para ambos casos, con sus respectivos parámetros, de tal forma que se pueda diseñar esta sección trapezoidal con la máxima eficiencia hidráulica. Gracias.